Un nuevo comienzo. Normalmente la vida de las personas suelen estar marcadas por etapas, unas vividas con intensidad y alegría, otras han pasado sin pena ni gloria, pero todas y cada una de ellas nos dicen por dónde hemos pasado o quiénes somos. Muchas más veces de las cuales nos gustaría reconocer, desearíamos finalizar una para comenzar otra, que en principio nosotros mismos consideramos que puede tener más posibilidades que la actual. Este es el hilo conductor de nuestra historia de hoy, cuando un joven tiene la sensación de estar ante un pozo seco. Nuestro protagonista se llamaba Ricardo. Ante los ojos de los demás, no destacaba demasiado de cualquier otro. Tenía todo lo que pudiera desear, sin extremados lujos, llevando una existencia tranquila. Eso era solo en la superficie, lo que todo el mundo creía ver de él. Sin embargo, muy pocas personas le habían preguntado qué era lo que esperaba de la vida, cuáles eran sus sueños y esperanzas. En muchísimas ocasiones, se recriminaba a él mismo su falta de carácter, por no ser capaz de romper con todo, para poder buscar nuevas oportunidades. Está más que comprobado que cuando se crea una fuerza X, como contraposición se crea la misma en el lado contrario, Jekyll y Mr. Hyde, el yin y el yang, llamadlo como queráis. Estoy convencido que casi todas las personas tienen múltiples naturalezas dentro de sí mismas, y a veces nos da miedo admitir con cuál estamos más cómodos. En presencia de los demás, Ricardo se mostraba tímido, parco en palabras, y muy torpe con las chicas que le llamaban la atención. En resumen, era la auténtica némesis de la imagen que proyectaba, y se odiaba por ello. Para intentar salir de aquel círculo vicioso, e ir por la carretera que quería transitar, comenzó a aderezar sus fantasías con algo de realidad, y a pesar de que su imaginación le resultaba de lo más estimulante, él, como la mayoría de seres humanos, quería más. Todos los días, su frustración crecía un poco más, hasta el punto de que cada vez se involucraba menos en sus relaciones sociales. Llegados a este punto, muchas personas hubieran pedido ayuda, él no, intentó ocupar su mente en otros ámbitos de la vida. Pero con el tiempo, todo acaba mutando en lo mismo. Dice el refranero español, si no puedes con tu enemigo, alíate con él. En mi modesta opinión, es inútil negar quién eres, tu esencia, es ir contra ti mismo.